Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les tenemos el unboxing de esta tablet, la Lenovo Tab M10 HD. Es una tablet muy buena, de la cual se da mucha referencia en internet. Bueno, aquí les voy a tapar algunos numeritos. Entonces aquí la tenemos, es una tablet, por ejemplo, que cuenta, ya les digo, cuenta con una CPU o un procesador MediaTek Helio P22T, un display de 10.1 pulgadas a 1280 por 800 IPS. Esta es la resolución, o sea, es un poco baja la resolución, pero hay una versión que la tiene más alta, pero es mucho más costosa. O sea, ahí no le veo la ventaja si esta se va a ver correctamente con lo que se maneja en la multimedia o en los videos. Igualmente, veo acá que parece que tiene conexión del Wi-Fi 5.0. El Android es un Android 10, o sea que es una tablet moderna, y ahí vamos a ver qué otras actualizaciones tiene este dispositivo. Igualmente cuenta con 5100 mAh de batería. De almacenamiento cuenta con 64 GB de almacenamiento interno. Y la memoria RAM es de 4 GB de memoria RAM. Bueno, según se dice, es una tablet muy buena. Tiene muy buen sonido porque tiene, por ejemplo, Dolby Atmos, que da una buena fidelidad. Las cámaras, la frontal es de 5 megapíxeles y la trasera de 8 megapíxeles de este dispositivo. Igualmente, junto con este dispositivo, también tenemos acá un vidrio protector que precisamente es para ese modelo, como ven acá, para la Lenovo M10 HD segunda generación. Entonces recuerda, viene por generación. Hay una que es de la primera generación y esta es de la segunda generación. Entonces contamos con este vidrio para proteger la pantalla de rasguños o cualquier accidente. También contamos con un estuche o un protector. Este protector, yo les dejo en la descripción del video el link donde lo pueden conseguir aquí en Colombia. Es un protector muy bueno, magnético, da mucho estilo y me llama la atención que todos los puertos son funcionales en el dispositivo, hecho a medida. Entonces también vamos a ver ahora cómo queda en el estuche. Entonces vamos a abrir el dispositivo. Voy a utilizar la punta de esta tijera para partir un poquito el papel. Ahí les voy contando un poco sobre este dispositivo. Este dispositivo fue importado directamente por Lenovo. Ya llegó el día de hoy. Su importación fue hecha por Lenovo directamente, muy buen precio. Entonces vamos a abrirlo. Me tienen un poquito de paciencia. Eso. Listo. Entonces vamos a quitarle acá porque viene completamente sellado. Llegó con sus hojas de importación y todo lo necesario en estos dispositivos. Entonces aquí ya le quitamos el papel. Acá encontramos un sello de seguridad en la caja que también vamos a retirar con cuidadito. Como les menciono, es un dispositivo adquirido directamente por Lenovo, en la tienda Lenovo. Entonces aquí ya lo abrimos, perfecto. Vamos a alar acá. Aquí trae una pestañita, la cual vamos a alar y aquí vamos a sacar entonces el dispositivo. Bueno, en la caja no encontramos nada más. Entonces aquí está el dispositivo, lo sacamos. Es esta la tablet, aquí la tenemos. Aquí la tenemos, es de color plateado. Es metal, me llama la atención eso, es metal, tiene acabados muy, pero muy bonitos, es delgada, cuenta con dos parlantes, nótenlos acá, aquí encontramos un parlante, al lado de acá encontramos el otro parlante y la conexión está acá, que es tipo C, es interesante esa parte. Y acá encontramos el jack de sonido también. Acá tenemos también unos conectores. La primera generación traía una base donde uno la podía conectar. Bueno, eso a veces Lenovo lo vende por aparte, donde tú la paras y también ella puede cargar. Aquí también encontramos
ese conector. Aquí encontramos la cámara trasera o la cámara principal también. Entonces aquí la tenemos y acá tenemos la cámara secundaria o cámara frontal. Aquí está. Ahí ya comenzó el encendido. Vamos a mirarlo un momento. Ahí comienza el encendido por primera vez. Por accidente le toqué el botón, pero ya comienza el encendido. Vamos a ver. Miremosla un poco. Y ya está cargando por primera vez, entonces ahí se encendió. Vamos a ponerla temporalmente aquí en esta parte. Revisemos mientras tanto qué más encontramos en la caja. Aquí en la caja entonces encontramos un cargador de Lenovo. Es interesante, es grande, un cargador grande. Dice que es de 5 voltios, 2 amperios es este cargador. ¿Qué más encontramos? También encontramos el cable de carga, que es un cable tipo C. No es un cable de los normal, con un B8, sino tipo C, como los celulares modernos. Acá también encontramos una llavecita, ya que esta tablet también cuenta con LTE, o sea, puedes hacer llamadas, puedes insertar una micro SIM y puedes hacer llamadas de ella. Los manuales que están acá. Aquí están sus manuales. La llavecita y los manuales vienen en esta parte. Bueno, al parecer eso es todo lo que trae el dispositivo. No veo más compartimientos. No, parece que no trae nada más. Al parecer no trae nada más. Este compartimiento acá pues parece estar vacío. No sé qué pueda traer. No trae nada más. Está completamente vacío ese compartimiento. Listo. Entonces, esto es lo que viene sencillamente en la caja. Los manuales, la llavecita y la tablet. Aquí ya la tienen, que está encendida. Entonces, vamos a hacer algo. Quiero retirar este protector para que ustedes la puedan ver un poco. Ahí está. Voy a intentar ponerla acá en el estuche, aquí en este estuche, para ver cómo entra. Oh, perfecto, mírenla. Entra perfecto la tableta. Entonces me llama la atención este estuche que es magnético y se puede parar de esta forma. Nota. Y si también tú notas, en esta parte todos los botones quedan con acceso. Los parlantes, todo queda accesible, míralo. Todo queda perfecto. Acá también todo queda libre. Entonces es bueno cuando se compre este tipo de dispositivos, comprarlos con sus accesorios completos, con el objetivo de que pueda funcionar y pueda estar bien protegidos. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a mi canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Y recuerda, estaremos haciendo una review muy pronto de cómo funciona este dispositivo bajo la lupa de CPU-Z.